buenas tardes al pueblo dominicano. Esta noche, a las 7, habla el presidente de la República, Luis Abinader. Habla en un momento en que los temas principales que están en el tapete son la crisis haitiana, ¿verdad? Y la posibilidad de que desborde la frontera y nos toque a nosotros algo de esa gran crisis política de gobernabilidad que está viviendo el vecino país, en un momento en que las fuerzas militares dominicanas han tenido que reforzar la frontera, han tenido que sellarla. Yo escuchaba a uno de los comandantes que está al frente del comando de cazadores que está allá en la frontera decir que no hay un solo huequito donde no haya un militar dominicano atento a cualquier desborde que haya de la situación haitiana. Ese es uno de los problemas que tenemos. El otro es el asunto de la reforma fiscal, o el pacto fiscal, como prefieren llamarlo los empresarios, que es lo que ha causado mucho revuelo a nivel interno en el país en los últimos tiempos, en los últimos días. Y hay un factor coincidente en esto de la reforma fiscal, y es que la mayoría de los sectores están en contra. Están en contra los empresarios, las asociaciones empresariales, los partidos políticos ya se han manifestado en contra. Y en el Congreso ya ustedes saben lo que hay. Lo que hubo en el día de ayer en el Senado es una muestra de que los senadores están también en contra de que se haga una reforma fiscal. Entonces el presidente va a hablar hoy en ese contexto. Y yo pienso que independientemente de lo que el presidente diga esta noche, que tendrá que ser algo alentador, que venga a apaciguar un poco los ánimos. En el país es necesario tomar medidas para unificar a los diferentes sectores. Yo siento que la sociedad dominicana está hoy ancestralmente dividida por todos los lados. Usted va al Congreso Nacional, primer poder del Estado, y se encuentran que desde hace su tiempo se viene arrastrando una rivalidad entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Uno se queja, los diputados se quejan de que aprueban un proyecto y que luego los senadores lo engavetan, y viceversa, lo mismo se quejan los senadores. Ayer se manifestó una división en el mismo Senado de la República, es decir, en el organismo que tiene apenas 32 miembros que representan las provincias dominicanas. Independientemente de las simpatías políticas del partido que pertenezcan, los senadores prácticamente se apandillaron el día de ayer en contra del gobierno, vamos a decir, porque ese proyecto de eliminación de las exenciones, un proyecto mal redactado que parece que fue hecho a la carrera, redactado con faltas sensibles, fue un proyecto para enrotrárselo al gobierno, en el sentido de que, bueno, usted está tratando de hacer una reforma fiscal que va a incluir la eliminación de las exoneraciones y el barrilito de los legisladores. Entonces nosotros vamos a hacer nuestra reforma por nuestro lado. Y ese proyecto de ley, en cierta forma, una reforma de la no reforma, porque ellos dicen que lo sometieron para evitar que haya que hacer una reforma fiscal en el país. División entre ellos, entre los propios senadores. Hay 3 senadores que han mantenido una posición de rechazo a ciertos privilegios que se dan en ese organismo, y que el partido oficial, el Partido Revolucionario Moderno, planteó en su campaña como parte de su programa de gobierno de adecentamiento de la vida pública. Y desde que surgió el gobierno del presidente Abinader se hicieron gestiones para que los senadores de manera voluntaria pues eliminaran esos privilegios, el barrilito y las exoneraciones. Sin embargo, se resistieron, una parte se resistió, y solo cedieron 3 senadores, Eduardo Estrella, Farideh Raful y el senador Antonio Taveras, que son los que no están recibiendo ninguno de esos privilegios. Pero lo que hizo eso fue ahondar más la diferencia entre ellos. Es decir, independientemente de los partidos, ahondaron las diferencias, y ahora se manifiestan esas contradicciones con proyectos que son más que manifestación de rabiacas, como es el caso. Hoy vuelven a la carga con un proyecto de ley o un proyecto de resolución firmado por 13 senadores de diferentes partidos. Es decir, que no es un partido contra el otro, sino es un asunto de ellos unidos contra otros sectores fuera del Senado. Esos 13 senadores
han firmado esta resolución para investigar el gasto en publicidad de 3 gobiernos, desde el año 2011 hasta el 2021, 10 años. Eso abarca el gobierno de Leonel Fernández, el gobierno de Danilo Medina y parte del gobierno de Luis Abinader. Dicen ellos en su resolución que se han gastado alrededor de 5,000 millones de pesos todos los años en gasto en publicidad. Y entonces dicen que hay que investigar eso, que hay que ver a quién le dieron esa publicidad, que si esa publicidad se justificaba, qué instituciones son, si surtieron el efecto que se quería. Es decir, una manera como hurgar. El Senado de la República en este aspecto se convierte en una Cámara de Cuentas. Vamos a hurgar sobre este asunto, a sacaliñarle cosas al gobierno. Eso también es como una respuesta a lo que se quiere hacer en el aspecto de eliminar los privilegios en el Congreso Nacional. Por otra parte, también se nota discordancia en los funcionarios públicos. Se siente como que hay una orquesta donde las partituras no han sido bien repartidas, o los integrantes de esa orquesta no se han aprendido bien esas partituras para tocar todo al mismo ritmo. Con la reforma fiscal, diferentes ideas, diferentes opiniones. Uno dice una cosa y el otro le contradice. La venta de activos de empresas del Estado, ya vimos la FEAR que hubo con la declaración que dio nuestro amigo José Rijo en un momento de desliz. Parece que se le zafó decir que se contemplaba la posibilidad de vender las acciones de la EGI, de las presas dominicanas, y eso causó un avispero. Últimamente, en una rueda de prensa donde se iba a dar a conocer el borrador para iniciar la discusión de la reforma en el sector agua, del llamado Pacto del Agua, el director de la Mesa del Agua o del Gabinete del Agua trajo un elemento que no tenía ni siquiera que plantearlo ahí: la contaminación de la playa de Boca Chica. Oigan eso. De la playa ahí no se puede bañar nadie porque el que se baña ahí está mezclándose con heces fecales. Y tira eso así, y eso causa un revuelo enorme, porque resulta que Boca Chica es la playa más cercana a la capital y representa una cantidad enorme de negocios y de empresas. Inmediatamente encontró respuesta en el alcalde de esa comunidad y también en el director de INAPA, que es el director de saneamiento, porque INAPA es de agua potable y también de saneamiento. O sea, es la institución encargada del saneamiento del agua o limpiar el agua, porque el agua, como decía hace un comentario anterior, el agua cuando se ensucia entonces produce las aguas residuales y hay que limpiarla. Y entonces el INAPA es la entidad oficial de ese asunto y lo desautoriza. Y llega más lejos, va y se baña con todo y su familia, con sus hijos y su mujer, en la playa de Boca Chica para demostrar que ahí no hay ninguna contaminación. Fíjense ustedes. Y a esto, cuando se le pregunta al director del Gabinete del Agua, entonces le dice: bueno, nosotros estamos estudiando ese estudio, estamos comparando ese estudio que hizo INAPA, porque INAPA hizo un estudio y tomó muestras. Y se demostró que la contaminación que hay ahí no va en contra de que haya bañistas en la playa. Estamos comparando un estudio que nosotros tenemos y el que ahora hace INAPA para ver. Es decir, que todavía él no se resigna a entender que metió la pata, sino que todavía quiere refutar la situación. Entonces, eso no puede seguir ocurriendo en un gobierno. En un gobierno donde se supone que hay un programa para cumplir. El gobierno tiene que compaginar sus acciones con la agenda legislativa, con sus funcionarios, para que todo vaya acorde con lo que se ha planteado o con los propósitos que se quieren lograr. Entonces yo pienso que ese es el principal reto del presidente Luis Abinader, de unificar a la sociedad dominicana, pero sobre todo unificando al gobierno central con sus legisladores y con su propio partido, que también se siente ahí un ruido que hay que eliminar. Hay que eliminarlo a toda costa, ese ruido que se siente en el PRM,
que muchos PRMistas no se sienten parte del gobierno, también el presidente tiene que eliminarlo de cualquier manera. Porque la República Dominicana en este momento no es que va mal, lo que se siente es un malestar por esas discordancias que se están manifestando. Ahora mismo las variables macroeconómicas del país no son malas, como expresaba aquí Juan Marrancini, en esto de presidente de la Asociación de Industria. Él decía, el Producto Interno Bruto está creciendo y va a terminar en una posición buena a final de año. Las reservas en dólares del Banco Central son altas. Las inversiones extranjeras están creciendo. La tasa del dólar está hacia la baja y el empleo se recupera. Es decir, nosotros vamos a una franca recuperación de la crisis que nos produjo la pandemia del COVID. Entonces, por eso digo que el gran reto ahora del presidente, como el jefe del Estado, porque el Estado está integrado por 3 poderes y por varios organismos extrapoderes, pero el jefe del Estado en sentido general es el presidente. En la justicia se nota, aquí está Surún, ahí se nota también un malestar ante la Suprema Corte. Primera vez que yo veo que en la justicia están sometiendo al presidente de la Suprema en varias ocasiones ante los tribunales. De manera que tenemos que buscar la concordia del país para que sigamos avanzando, para que la sociedad dominicana siga avanzando. Los partidos políticos en una campaña de tiempo están en riña con la Junta Central Electoral, que también es un asunto que también hay que resolverlo, tiene que juntarse. De verdad que con todo este concierto y con el reto de unificar a la sociedad dominicana y sobre todo a su partido y a sus legisladores, es que el presidente tiene que emplearse a fondo en este momento. De manera que esperemos que el discurso del presidente sea alentador, que traiga mayor niveles de calma en la República Dominicana para que definitivamente sigamos avanzando hacia niveles más altos de progreso.